Hola, ¿qué tal? Estamos en la segunda parte del tema de velocidad. En una primera parte nosotros lo que vimos es aplicar la fórmula de velocidad promedio. En esta ocasión vamos a utilizar sus otras variables. Y bueno, comenzamos. En un primer momento nosotros vimos lo que es la fórmula de velocidad y dijimos que la velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces, para esta fórmula nosotros tenemos tres variables. La variable velocidad, que es la que nosotros originalmente vimos, pero también tenemos la variable distancia y tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar de esta fórmula para que nosotros podamos encontrar la distancia o podamos encontrar el tiempo. Para esto nosotros le vamos a llamar despeje de fórmula. Y bueno, ¿cómo vamos a despejar la fórmula? Con pasar de un lado de la igualdad a cualquiera de las variables con su operación contraria. En este caso, lo que vamos a hacer primero es encontrar la distancia, es decir, la variable distancia que quede sola. Para lo cual, pues nos estorba el tiempo para que esta distancia quede sola. El tiempo lo vamos a pasar del otro lado de la igualdad, pero con la operación contraria. El tiempo aquí está dividiendo. Si está aquí dividiendo, entonces pasa para acá multiplicando. Y lo pasamos. Una vez que lo pasamos, quitamos la rayita de división y ajustamos la fórmula. Quiere decir que nuestra fórmula va a ser igual, distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Y bueno, lo voy a colocar aquí en mi fórmula. Como a mí me enseñaron a leer de izquierda a derecha, pues así vamos a poner nuestra fórmula. Distancia, igual, velocidad por, aquí le pusimos el puntito que significa multiplicación, tiempo. Ya tengo mi primera fórmula. Bueno, mi segunda fórmula. Para encontrar distancia va a ser igual a multiplicar velocidad por tiempo. Esta sería una segunda fórmula. A partir de esta fórmula voy a encontrar ahora el tiempo. Ya encontré velocidad, ahora me corresponderá encontrar el tiempo. Voy a poner nuevamente la fórmula. Y la misma aplicamos para esta fórmula. Para que quede solito el tiempo, me estorba velocidad. Pero velocidad está multiplicando. Si aquí está multiplicando, del otro lado de la igualdad, tengo que pasarlo con su operación contraria. Y si la operación contraria de multiplicar es dividir, bueno, entonces a la velocidad la pasamos dividiendo. Y le ponemos la rayita de división. Y ahora sí, entonces tiempo va a ser igual a la distancia entre la velocidad. Y lo mismo, como a mí me enseñaron a leer de izquierda a derecha, colocamos la fórmula así. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Y ya tengo dos fórmulas más. Quiere decir que en total nosotros deberíamos de tener tres fórmulas. Vamos a ver estas tres fórmulas. Cuando nosotros necesitamos encontrar la velocidad o no tenemos la velocidad, podemos aplicar esta fórmula. Cuando nosotros no tenemos la distancia, podemos aplicar esta fórmula. Cuando nosotros no tenemos el tiempo o nos piden encontrar el tiempo, tenemos esta fórmula. Nosotros vamos a empezar a hacer nuestro formulario para la velocidad promedio y estas serían nuestras tres primeras fórmulas. Y bueno, eso es importante que ustedes las tengan a la mano en una tarjetita porque cuando hagamos examen ustedes las van a utilizar. Vamos a ver cómo podemos aplicar ejemplos con este. Y vamos con nuestro ejemplo número 1. Nos dice así: Juanito Pérez corrió durante 20 minutos con una velocidad promedio de 15 kilómetros sobre hora o por hora. La pregunta es, ¿cuántos metros recorrió Juan Pérez? Y bueno, para lo cual ya saben ustedes que debemos de colocar datos, fórmulas, sustitución y resultados. Y si hay que hacer conversiones de unidades, las haremos. Tenemos nuestro primer dato, que es este, 20 minutos. Ponemos como dato 20 minutos y recordaremos que los minutos son unidades de tiempo. Por lo tanto, el primer dato que tenemos es el tiempo. Tenemos otro dato, aquí nos dice 15 kilómetros sobre hora o 15 kilómetros por hora. Lo colocamos aquí. Y recordaremos que una unidad de distancia entre tiempo
es igual a lo que es una velocidad. Entonces, kilómetros sobre hora o kilómetros por hora es unidad de velocidad. Y ya tenemos otro dato. Por último, tenemos el dato de la pregunta: ¿cuántos metros recorrió? Los metros son unidades de medida de distancia. Por lo tanto, la distancia es lo que nos están preguntando, pero es un dato que tenemos que encontrar. Pero además, la distancia la debemos de encontrar en metros. Por lo tanto, si nosotros tenemos minutos, kilómetros y horas, los tendremos que convertir al Sistema Internacional de Medidas. Por lo tanto, los minutos los voy a tener que convertir a segundos y los kilómetros sobre hora los tengo que convertir a metros sobre segundos. Y bueno, eso es lo siguiente que vamos a hacer. Voy a poner mis 20 minutos, ponemos nuestro factor de conversión y buscamos en nuestras tablitas de factores de conversión en donde está el tiempo. Y vemos nosotros que un minuto va a ser igual a 60 segundos. Y ya sabemos que si los minutos están afuera, tienen que ir abajo. Y por lo tanto, entonces eliminamos minutos y me van a quedar segundos. Y después lo que hacemos es 20 por 60 entre 1. 20 por 60 son 1200. Entre 1 son 1200 segundos. Ya el tiempo lo tengo en segundos. Quiere decir que 20 minutos equivalen a 1200 segundos. Ya lo tengo. Ahora voy con la velocidad. Pongo velocidad. 15 kilómetros entre horas. Así lo podemos colocar. En lugar de diagonal podemos colocar el entre. Y voy a poner mi primer factor de conversión. Lo primero que voy a convertir son los kilómetros, que aquí los tenemos. Ahora, los kilómetros, si están arriba, los kilómetros voy a colocarlos abajo. Y veo en dónde están mis conversiones de unidades. En mis conversiones de unidades veo que un kilómetro equivale a 1000 metros. Y lo mismo, eliminamos unidades de medición. Kilómetros que multiplican y kilómetros que dividen los eliminamos y me van a quedar metros. Pero convertí en este momento solamente metros, me faltan las horas. Entonces pongo otro factor de conversión. Si las horas están abajo, ahora las horas las tengo que poner arriba. Y voy a poner una hora. Una hora. Y busco a cuánto equivale en mi tabla de conversiones de unidades. Y veo que una hora equivale a 3600 segundos. Y hago lo mismo. Elimino horas que están multiplicando y horas que están dividiendo, acá están, las elimino. Por lo tanto, ahora mis unidades de medición son metros entre segundos. Y lo colocamos. Para esto también hago mi operación. 15 lo multiplico por 1000 y lo divido entre 1. Y después lo multiplico por 1 y lo divido entre 3600. O dicho de otra forma, 15 por 1000 entre 3600. Hago mi operación en la calculadora y me va a dar que son 4.16 metros sobre segundos. Ya también tengo convertida la velocidad. Una vez que ya tengo mis unidades convertidas, ahora sí pongo mi fórmula. Me están preguntando metros, por lo tanto yo tengo mi formulario que les había dicho que debería de tener. Si me están preguntando metros, que es distancia, entonces busco donde esté cuando no tenemos la distancia. Aquí nos dice cuando no tenemos la distancia voy a aplicar esta fórmula. Por lo tanto, esta fórmula la voy a colocar acá. Para esto sirve mi formulario. Quito mi formulario. Ya tengo distancia, va a ser igual a velocidad por tiempo. Sustitución. Quiere decir que en lugar de velocidad voy a poner su equivalencia. Y voy a poner distancia, va a ser igual a la velocidad. Pero la velocidad son 15 kilómetros sobre hora, pero ya convertidos son 4.16 metros sobre segundos. Y lo voy a colocar. Sustituyo en lugar de la velocidad su valor. Aquí está y lo ponemos aquí. Por, los paréntesis me indican el por y el tiempo. El tiempo son 1200 segundos. Pongo 1200 segundos. Y aquí lo que hago es elimino segundos que están dividiendo y segundos que están multiplicando. Los elimino y me van a quedar solamente metros. Y pongo mi resultado. Mi resultado va a ser igual, entonces hago la operación 4.16 por 1200. Me da igual, lo hacemos en la calculadora, me da igual a 4
1992 metros. Y ese sería mi resultado. Y así es como vamos a hacer ahora los ejercicios en adelante. Entonces, bueno, esperemos que les haya sido de utilidad este ejemplo y vamos con los ejercicios. Aquí los tenemos, 2 ejercicios que ustedes tienen que entregar. Ya saben las fechas y si no, pues se las ponemos ahí en las indicaciones. Y bueno, eso es todo por el momento.